Los majous y los majoreros. ¿Quiénes son los majous y los majoreros? ¿De dónde vienen? El grupo compuesto por los habitantes nativos de Lanzarote y Fuerteventura es conocido como majous en Lanzarote y majoreros en Fuerteventura. Aunque se les denomine de forma distinta, se trata del mismo grupo étnico y cultural. Las Islas Canarias se encuentran aisladas en medio del Atlántico, lo que ha hecho que su poblamiento sea un misterio durante mucho tiempo. Aunque se han propuesto varias teorías sobre cómo llegaron los primeros habitantes a las islas, estas siguen siendo objeto de discusión científica en la actualidad. Recientes descubrimientos arqueológicos sugieren que las islas orientales de las Canarias fueron pobladas intencionalmente en diferentes oleadas por potencias marítimas de la antigüedad con fines económicos. Se han encontrado pruebas de la presencia fenicia en Lanzarote y La Graciosa alrededor del siglo X AC, lo que provocó la primera colonización de la zona por personas de su órbita cultural, como los amazigh del norte de África. Posteriormente, a partir del siglo VI AC, las islas recibieron nuevos aportes poblacionales relacionados con la expansión de Cartago y el comercio del tinte púrpura. Este comercio se vinculaba con el Murex rex, un molusco ya extinto por su explotación en el mundo antiguo, así como con la horchilla, también utilizada con fines tintóreos. Con la llegada del cambio de era, los romanos establecieron factorías en las costas de las islas y aumentaron los contingentes poblacionales en la zona. Sin embargo, después de la desaparición de las actividades romanas en las costas africanas en los siglos III o IV, estas comunidades quedaron aisladas, lo que dio origen al desarrollo de la cultura aborigen canaria propiamente dicha. A día de hoy, estas teorías aún no están completamente aceptadas y validadas, y continúan siendo objeto de controversia entre los investigadores. Se sabe que los romanos comerciaban con los norteafricanos y que algunos pueblos del norte de África, como los gétulos, se aliaron con los romanos en sus campañas militares. También es cierto que los romanos llevaron a cabo deportaciones masivas de poblaciones rebeldes a su autoridad. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que confirmen la teoría de que los romanos trajeron a propósito a población africana a las Islas Canarias. Recientes investigaciones en la isla de Lobos han encontrado ánforas romanas, anzuelos y lo que es posible un puesto de explotación de materias primas. Aunque estas pruebas no son concluyentes, sí son significativas ya que tanto las ánforas como los anzuelos eran comunes en el norte de África debido al comercio con Roma. Estos hallazgos sugieren la posibilidad de que la isla de Lobos haya tenido vínculos comerciales con el Imperio Romano en el pasado. No obstante, se requieren más pruebas para confirmar esta hipótesis y profundizar en el conocimiento de la historia de la isla. ¿Y el nombre? En cuanto al origen del término majou, existen diversas teorías acerca de su procedencia. Investigadores modernos como el filólogo Juan Álvarez Delgado sugieren que majou significa campesino u hombre de la tierra. En el mismo sentido, el lingüista Ignacio Reyes indica que el gentilicio de ambas poblaciones aborígenes sería maorata, derivado de un primitivo marat con el significado de los del país o los hijos del país. Los nativos de las islas Fuerteventura y Lanzarote eran conocidos por su elevada estatura, siendo en promedio más altos que otros habitantes del archipiélago canario y de la Europa de la época. Según estudios antropológicos, la altura promedio de los hombres en Fuerteventura era de 171 centímetros para los hombres y de 159 centímetros para las mujeres. Además de su altura, los antiguos habitantes de Lanzarote y Fuerteventura, conocidos como majous, eran también ágiles exploradores, cazadores de aves salvajes, focas moje y recolectores de mariscos. Los majous se adaptaron a un ambiente hostil y árido, desarrollando habilidades para sobrevivir en un territorio que presentaba grandes desafíos para la supervivencia. Efectivamente, es interesante comparar la altura de los habitantes de las islas orientales con la de los habitantes de otras regiones en la misma época. Es importante tener en cuenta que la altura de una población está influenciada por diversos factores, como la nutrición, la genética y el estilo de vida, entre otros. Por lo tanto, la diferencia de altura entre los majous y los castellanos de la época podría estar relacionada con factores como la alimentación o las actividades físicas que realizaban. Según Juan de Abreu Galindo, quien escribió la Historia de la conquista de las 7 islas de las Canarias, describió a los antiguos habitantes de las Islas Canarias como amigables y alegres, además de tener habilidades en el canto y el baile. También los describió como un pueblo valiente y con buena disposición,
especialmente para la defensa de su territorio y de su forma de vida. ¿Sabemos algo más? La indumentaria de los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura era bastante sencilla. Los hombres solían ir desnudos o vestían una capa de piel de cabra conocida como tamarco, similar a la utilizada en otras islas del archipiélago. En cambio, las mujeres vestían una especie de túnica hecha de 2 piezas de piel que se unían con tiras de cuero o tendones y que se ceñía a la cintura. Además, también utilizaban tamarco para cubrirse. Sin embargo, los miembros más importantes de la sociedad, tanto hombres como mujeres, solían llevar un tocado de piel en la cabeza llamado guapil o guapilete, decorado con plumas y una diadema de cuero. Los reyes de Lanzarote, por su parte, llevaban una diadema de piel adornada con conchas marinas como distintivo. Además de estas prendas, los habitantes de estas islas llevaban un calzado de cuero de foca o de cabra conocido como majo. En cuanto a los adornos, utilizaban collares con cuentas hechas de conchas, piedras o huesos pulidos y decorados con incisiones. Algunos de estos adornos podían estar también presentes en la ropa. Únete a nuestro canal. Divulga nuestra historia para que no se olvide. Comparte, da like, suscríbete y si puedes haz una donación. Juntos mantenemos viva nuestra historia, y recuerda, un pequeño acto es el comienzo de una gran historia. En cuanto a las armas, los majos utilizaban piedras y lanzas de madera de acebuche, conocidas como tececes. En la época de la conquista, Lanzarote era gobernada por un jefe tribal o rey que tenía la tarea de controlar la producción y mediar en los conflictos. Este líder era asesorado por un consejo de entre 50 y 60 hombres. La posición de rey probablemente se transmitía por herencia matrilineal y se ha identificado a varios monarcas, incluyendo a Zonzamas, Guanarame y Guadarfía. Estos monarcas eran considerados nobles en una sociedad que se organizaba en grupos familiares y presentaba una diferenciación social entre nobles y villanos. En la isla de Tenerife se llegan a encontrar 3 capas sociales y en Gran Canaria 2, cosa que en las islas de Lanzarote y Fuerteventura esta diferenciación no estaba tan presente, solo con las familias nobles. La isla de Fuerteventura contaba con una organización social basada en un sistema tribal segmentario. Los majos, habitantes de la isla, estaban organizados en familias que formaban grupos familiares y linajes que se unían en facciones tribales. Al momento de la conquista, la isla estaba dividida en 2 reinos, uno en Jandía y otro en Maxorata, delimitados geográficamente por una pared de piedra que atravesaba la isla. En cuanto a la figura de los jefes de facción, en la época de la conquista eran Ayoce en Jandía y Guise en Maxorata, mientras que los capitanes o jefes de clan y el consejo tribal formado por ellos y otros miembros destacados de la sociedad también tenían un papel importante en la organización política de la isla. Tibiabin y Tamonante eran 2 mujeres majous que destacaron en la isla de Fuerteventura por su papel en la religión y la sociedad. Se dice que actuaban como sacerdotisas y mediadoras en los conflictos de la comunidad, y se las consideraba mujeres sabias y respetadas por su comunidad. Además, se cree que tenían un papel importante en las ceremonias religiosas y en la transmisión de conocimientos y tradiciones a través de la oralidad. La poliandría era una práctica que se daba en la isla de Lanzarote, donde una mujer podía tener varios esposos. Esta costumbre no se daba de la misma forma en el resto de las islas del archipiélago canario, donde había diferentes formas de organización social y familiar. Se cree que la poliandría en Lanzarote podría haber sido influenciada por la baja población de la isla, ya que había menos hombres disponibles para contraer matrimonio, y por lo tanto, se permitía que una mujer tuviera varios esposos. Además, se cree que esta práctica estaba relacionada con los ciclos de la luna y que podía ser un medio para asegurar la supervivencia de la familia, al contar con más de un marido. Los antiguos pobladores de Fuerteventura y Lanzarote tenían una creencia religiosa que incluía la adoración a un ser supremo y a sus antepasados, cuyos espíritus se creía que habitaban en el mar y aparecían en la orilla en forma de nubes en fechas específicas. En contraste con otras islas, los cuerpos de los antepasados no se momificaban, sino que se cubrían con pieles y se depositaban en cuevas especiales. Además, se han encontrado ídolos zoomorfos y antropomorfos que se relacionan posiblemente con la idolatría y la veneración de los ancestros más destacados. Para honrar a sus dioses, los habitantes de estas islas contaban con templos llamados Efequén o Esequén, así como con lugares sagrados en la cima de las montañas, como Tindaya y Cardones en Fuerteventura, donde realizaban libaciones.
Se ha encontrado una figura de gran importancia en su religión, el ídolo de Zonzamas. Este objeto de cerámica esculpido en forma humana se encontró en el poblado prehispánico de Zonzamas, en el municipio de Teguise. Tras su hallazgo, el ídolo de Zonzamas fue conservado en una caja durante más de 40 años, hasta que finalmente en 2018 se decidió exponerlo en el Museo Arqueológico de Lanzarote en Arrecife. Estos lugares eran de gran importancia para su vida religiosa, y se cree que también podrían haber sido utilizados para realizar rituales y ceremonias especiales. En general, la religión ocupaba un lugar importante en la vida cotidiana de estos antiguos pobladores, influyendo en sus prácticas y creencias. Tenemos varios ejemplos como los podomorfos en la montaña sagrada de Tindaya y la cueva de los ídolos en Fuerteventura, donde se han encontrado numerosos idolillos de piedra y cerámica. Además de cazoletas, que están por todas las islas y se cree que su fin eran ritualístico para hacer libaciones de leche, miel de palma, etc. En los tiempos antiguos, los ritos y las tradiciones de los majos eran un misterio para los forasteros. Algunos de estos ritos incluían prácticas adivinatorias utilizando el humo de ciertos elementos quemados. Pero, aunque poco se sabe acerca de ellos, se tiene constancia de que se realizaban grandes fiestas comunales en el solsticio de verano y procesiones en los oratorios, así como ofrendas de alimentos en lugares sagrados. Uno de los rituales más destacados era la pesca comunal, en la que los majos utilizaban varas para apalear el agua y espantar a los peces hacia otro grupo que los capturaba con rudimentarias redes. Luego, los peces eran repartidos a partes iguales entre los asistentes. Actualmente, algunas de estas prácticas han llegado hasta nuestros días en algunos pueblos costeros de Lanzarote y Fuerteventura. Pero, en contraste, otras costumbres antiguas como la quema de baifos vivos ya no se llevan a cabo. Según relató Bettencourt en sus crónicas, los majos de Lanzarote solían quemar baifos vivos en una gran hoguera para que sus validos llegaran al cielo y Dios se apiadara de ellos, haciendo llover. La vida de los aborígenes de las islas de Lanzarote y Fuerteventura se basaba en la subsistencia. Su economía se centraba en la ganadería, principalmente de cabras y ovejas, y en una agricultura rudimentaria, donde el cultivo de cebada era el más común. También practicaban la pesca y el marisqueo, y recolectaban algunos frutos silvestres. Su hábitat principal eran los poblados en superficie, o las casas hondas, como se les llama en la isla de Lanzarote, ya que las cuevas eran escasas. Las casas estaban construidas con piedra seca, semienterradas, con una planta circular u ovalada en el exterior y varias habitaciones en el interior. La llegada de los aborígenes a las islas tuvo un impacto notable en el medio ambiente, ya que causó la desaparición de especies arbóreas y la extinción de animales endémicos debido a la caza. A pesar de ello, los aborígenes supieron adaptarse a las condiciones de la isla y construir un hábitat adecuado para su subsistencia. ¿Deseas saber más? Si te ha gustado nuestro contenido, ayúdanos. Da like, suscríbete y comparte. Un pequeño acto es una gran ayuda para nosotros. Gracias.